este panel de lujo que hoy tenemos. Yo pensaba un poquitito, ¿no? La libertad de expresión y la historia de la libertad de expresión. Yo veía que por el año 1784, Kant sostenía que como condición necesaria para la liberación del hombre en su mayoría de edad intelectual, era necesario, condición necesaria, que el uso público de razón, es decir, su libertad, a pesarse, no se limitara de ninguna manera. Esto mismo, casi un siglo después, Joan Straumill dijo que nunca es bueno suprimir ninguna opinión, ya sea porque la opinión en cuestión puede ser totalmente verdadera, lo cual toma imprescindible el conocimiento de la misma, y si fuese lo contrario, para que podamos sostener nuestras convicciones a partir de razones y no a partir de meros prejuicios o la falta de cuestionamientos. Creo que estos son los temas que hoy van a estar sobrevolando en este evento y donde seguramente reflexiones como las que, como estas, vamos a escuchar a los panelistas que voy a presentar en este momento. Primero tenemos a Richard Blanco, que es diputado de la República Venezolana, exiliado en la Argentina, preso político durante un par de años, licenciado en comunicación, profesor de la Universidad de Santa María. Gracias, Richard, por tu presencia. Luego, el doctor Garay, Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados, especialista en Derecho Constitucional, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Columbia, en la Universidad de San Andrés, en la Universidad de Torcuato de Tela, con gran experiencia, con gran cantidad de trabajos al respecto escritos. Luego la periodista de Valle Canelón, que creo que no se va a conectar, porque no es lo que estamos pidiendo, periodista, secretaria general del Colegio de Periodistas Nacionales de Venezuela, ancla del programa Reportaje Historial en horario prime time del canal de noticias Luego Visión. Diego Viorisi es vicepresidente de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, es abogado por la Universidad Católica de Salta, especializado fundamentalmente en Derecho Informático, Altas Tecnologías, es autor de diversos libros de su especialidad y representa a la ALCC en la OEA. Luego tenemos a Néstor Caucero, periodista, con una gran experiencia en los medios. En la actualidad se desempeña como director periodístico para la MINTET de Perfil, socio fundador de FOPEA, que es el Foro de Periodistas Argentino, del cual fue presidente entre 2015 y 2019. También es profesor de varias universidades, especial de Belgrano. El evento lo cerrará nuestra presidenta, Silvana Giudice, de gran actividad en la política, fue diputada nacional durante varios periodos, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, es presidenta de ENACOM, actualmente se desempeña como directora del ENACOM. Tendremos cada uno de los panelistas 10 minutos, más 2 de chance. Pasados los primeros minutos voy a levantar la mano, o Gabriela, vos levantar la mano, para que sepan lo que les queda. Estamos comenzando el acto. Gracias, Richard. Adelante, por favor. Hola Richard, no sé si me escuchás, ahí te estoy solicitando que reactives el audio. Ahí está. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los amigos que se encuentran en este importante debate que vamos a realizar hoy. Gracias a la Fundación LED, dirigida por la doctora Silvana Giudice, por esta invitación que nos hacen no solamente como representantes de la Asamblea Legítima de Venezuela, sino como un venezolano más que vive el día a día de lo que es la situación de nuestra patria, de nuestro país. Mucho pudiéramos comentar, pero he pensado mucho en estos días, antes de iniciar este evento, dirigirme a ustedes como profesor universitario en materia de comunicación social, como periodista, como comunicador social, colega de muchos de ustedes, y de lo que hemos tenido que vivir en el trabajo diario que realizan los profesionales de nuestra área en la República de Venezuela. Nuestro país, que está hoy desgraciadamente usurpado por Nicolás Maduro, una usurpación de un narcoterrorista reconocido ya por organizaciones internacionales, que viola constantemente los derechos humanos y que ha cometido delitos de lesa humanidad continuado, como los informes que ha presentado la doctora Bachelet, alta comisionada
para la Organización de Naciones Unidas y que hoy procesa la Corte Penal Internacional estos delitos en contra del usurpador del Palacio de Miraflores en Venezuela, nos hace desarrollar con demasiada preocupación lo que ocurre en Venezuela con nuestros profesionales. Quiero decirles a los colegas panelistas, a los amigos que van a ver este programa en diferido, que en Venezuela han cerrado de manera arbitraria ya más de 400 medios de comunicación, de la radio, de la televisión y, por supuesto, del periódico, que es fundamental porque el periódico, como siempre lo hemos dicho, llega a cualquier parte del país. Quiero decirles que hoy, desgraciadamente, para los venezolanos no existe ese medio de comunicación porque el abuso y el atropello permanente por parte de la corporación criminal que dirige Nicolás Maduro en Miraflores ha hecho caso omiso a la Constitución de la República para que los periodistas puedan ejercer, al igual que la ley que nos protege, la posibilidad de llevar un mensaje directo, diáfano, con la gente de los acontecimientos que diariamente se realizan en Venezuela. Y no es para menos, y lo digo con mucha tristeza y mucho dolor en mi alma, porque estoy fuera de mi patria, fuera de Venezuela, el país donde me vio vivir y desarrollarme, primero como ciudadano, luego como político, como profesor universitario, como comunicador social. Le decía yo, antes de llegar a este país hermano, que me ha acogido durante este refugio que he tenido que solicitar de manera perentoria, le preguntaba a mis alumnos, hace 3 años, del último semestre de Comunicación Social en la Cátedra de Comunicación y Liderazgo, ¿quiénes de ustedes, cuando concluyan la carrera, van a salir de Venezuela? Y quiero decirles que al unísono todos gritaron yo. Y luego, preguntándole a cada uno de ellos, sentía una angustia en estos muchachos que veían que su profesión, que le habían dedicado tiempo, sangre, sudor y lágrima, como decimos en Venezuela, no la iban a poder ejercer porque en Venezuela la censura está a la orden del día por parte de quienes dirigen a mala hora y, por desgracia, los destinos de Venezuela. Aquel ciudadano venezolano que osa levantar su voz por decir las cosas negativas que están ocurriendo en Venezuela, y vaya que están ocurriendo muchas, simplemente me limito a decir que somos un país con una de las mayores reservas de petróleo comprobadas de la Tierra, pero no somos un país que genera gasolina, no somos un país que es petrolero realmente. Cuando vemos que la gente se muere de mengua en los hospitales porque tenemos un servicio verdaderamente deficitario en cuanto a materia de salud, a materia de educación, de vialidad y de todos los servicios, y un comunicador social o un medio de comunicación se atreve a publicar cualquier tipo de información de este tipo, es sancionado inmediatamente con el cierre del establecimiento televisivo o radial, o simple y llanamente con algo que es peor, que es la privativa de libertad de los comunicadores sociales, donde incluso son obligados a que ellos mismos tengan que revelar fuentes de lo que tienen como conocimiento o las investigaciones que han practicado para poder informar verazmente lo que ocurre en un país que, siendo rico, teniendo tantos recursos naturales como ustedes saben tiene Venezuela, desgraciadamente vivimos estas circunstancias. Ayer, por ejemplo, cerraron 30 cuentas de Instagram
en Venezuela. Y esas 30 cuentas de Instagram fueron producto de acciones permanentes que se realizaban denunciando a ciertos y determinados venezolanos que dedican tiempo a través de las redes sociales para informar la situación tan grave que vive nuestra Venezuela. E incluso los tentáculos que ya hemos venido observando se están colando en los países de la región y en algunas partes del mundo. Yo recordaba en el año 2010, cuando fui invitado por la doctora Silvana Giudici, que conoce muy bien y agradecemos siempre su presencia en Venezuela, al igual que la doctora Patricia Bullrich y el propio presidente Mauricio Macri, como Paula Bertol, y los argentinos, porque somos hermanos de una misma tierra de América Latina, saben lo que ocurre en Venezuela. Siempre he dicho que cuando vean las bardas de su vecino arder, pongan las suyas en remojo. Aquí en el año 2004, en Venezuela, exactamente el día 7 de diciembre del 2004, se presentó ante la Asamblea Nacional de Venezuela un proyecto de ley denominada la Ley Resorte, que no es más que una ley que ahorca a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en el país para que precisamente no actúen como tiene que hacerlo un representante de los medios de comunicación libres que deben existir en una verdadera llamada democracia. Repito, en estos 21 años, porque tenemos que retroceder también a lo que fue el mandato del señor Hugo Chávez, y no solamente en lo que ha venido dirigiendo de manera irregular, inconstitucional, Nicolás Maduro, hemos tenido en Venezuela más de 20.000 presos por diferentes causas que, por supuesto, hacen que se reconozcan a los ciudadanos como presos políticos, por el simple hecho de levantar la voz por buscar una libertad plena, una democracia que permita verdaderamente darle posibilidades a los ciudadanos de estar informados. Nosotros, en los gobiernos democráticos que vivimos en nuestro país, un gobernante en cualquier parte de la estructura de gobierno que se encontrara, desde el presidente hasta un miembro de la junta parroquial, agradecía incluso a los medios de comunicación social cuando se le alertaba sobre algún tipo de servicio público que no se estaba prestando con eficiencia, cuando se estaba realizando una política pública que no iba consona con las necesidades de un pueblo. Hoy digo nuevamente y reforzando esta tesis con mucha tristeza que en Venezuela los periodistas han tenido incluso que huir de su propia patria, buscando nuevos derroteros en países para poder ejercer su profesión y en donde lamentablemente en algunos casos, en su gran mayoría, no han podido realizar las funciones para las cuales estudiaron, porque están siendo subempleados, subpagados en países que ya tienen su plataforma, su estructura de lo que debe ser la comunicación social en su país. Por si fuese poco, pareciera inaudito, pero el régimen de Nicolás Maduro hizo que se perdieran dos satélites. Dos satélites que pertenecen a el país, a Venezuela, nuestra patria. Esos satélites, por supuesto, traen como consecuencia que la comunicación vía internet, vía redes sociales, se hace muy penosa, muy difícil, y no nos hace a nosotros participar en esta globalización